Buenas noches, es un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes y mirar en la palabra de Dios. Y mientras oraban recordaba algunas cosas en particular. Hace unos 15 o 20 años, 20 me parece, Edgardo había compartido un mensaje para los jóvenes y era un gran desafío y utilizó un ejemplo, ¿no? En esa contextualización del mensaje de la palabra de Dios para que podamos poder apropiarlo, y era el ejemplo del arminio, para mí era desconocido, y bueno, y ¿por qué lo menciono? No porque esté Edgardo, sino porque tenemos un gran desafío como iglesia, cada una de las iglesias del Señor, de poder contextualizar la palabra de Dios conforme a la necesidad de las personas. Edgardo, a través de ese ejemplo, realmente lo que hizo es internalizar esa enseñanza en la experiencia de los que estaban ahí, por lo menos en la mía lo fue. Si miramos la Escritura, vamos a ver que el Señor Jesucristo de alguna manera siempre tenía esta dinámica y esta profundidad a la hora de la aplicación de las Escrituras, de la transmisión de la verdad de Dios. Y este es un gran desafío que tenemos como iglesia. Tanto la cuarentena como otros momentos de la iglesia, lo que presentan ante nosotros es un gran desafío. Hay grandes oportunidades, ahora como esta oportunidad y esto que estamos por ahí explotando, que es la virtualidad. Algunas iglesias antes lo usaban, pero bueno, es como que la cuarentena forzó a todos a meterse en esta dinámica y explotarlo, la globalización, internet. Hay un montón de oportunidades, ventanas de oportunidades y también grandes desafíos, ¿no? Hay estadísticas que indican que casi el 70% de la población de Latinoamérica son personas que tienen menos de 25 años. Entonces, cada uno de nosotros a la hora de acercarse a la palabra de Dios, las iglesias a la hora de bajar en línea, diríamos, en programas, en actividades, debemos pensar que debemos dar contención, asistencia y una transferencia clara de la palabra de Dios al contexto en el que estamos, a las personas que tenemos por delante. Las personas quieren ver a Jesús, y para que ellos puedan ver a Jesús, para que puedan internalizar esas verdades espirituales, es necesario que nosotros en primer lugar podamos apreciarlas e incorporarlas en nuestra vida para luego poder transmitirlas. Cuando miramos el Antiguo, primero vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios y ya vamos a adentrarnos en la consideración. Vamos a leer en la epístola a los Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 24, Hebreos 12, 24. Dice la palabra de Dios: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este pasaje realmente es un pasaje muy rico, es un pasaje que toma mucha referencia y importancia a la hora de analizarlo junto con el resto de la Biblia. Cada vez que tenemos una aproximación a la Biblia y para poder interpretar un pasaje de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siempre tenemos que realizar una aproximación, y tenemos que esa aproximación a la verdad de Dios siempre es una acción teológica. Por ahí, muchas veces cuando hablamos de teología, las personas lo miran como algo distante, pero cada persona, aún esas personas nuevas que ustedes mencionaran que todavía no se han bautizado, cada vez que leen la Biblia hacen teología.
es una consideración, una aproximación, una comprensión de lo que encontramos en la revelación de Dios. Esa teología está atravesada por distintas situaciones, la tradición, las particularidades, la cultura, un montón de cosas que hacen al quehacer teológico de cada persona que se acerca a la verdad de Dios para comprenderla. Todos tenemos claro que hay una sola interpretación a cada pasaje de la Biblia, no hay múltiples, sí hay observaciones, sí hay aplicaciones que podemos hacer, pero siempre hay una. Entonces es importante que cada vez que nos acercamos a la Biblia en esta aproximación teológica, podamos hacer teología bíblica. ¿Qué es esto? Es tomar la Biblia como lo que es, una unidad. Hay una unidad de pensamiento, una unidad lógica, racional y espiritual en toda la escritura. Esto nos va a ayudar a no incurrir en alegorizaciones que no son consistentes con el texto bíblico. Cuando miramos el Antiguo Testamento, hay una concepción aceptada posiblemente por todos, que es que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. No vamos a decir que no lo es, pero podríamos usar de más precisión si dijéramos que el Antiguo Testamento es cristotélico. ¿Qué significa esto? Por ahí una palabra rara, una palabra teológica. Tiene que ver con que si miramos el Antiguo Testamento de una manera cristocéntrica, muchas veces vamos a alejarnos del concepto correcto de muchos pasajes del Antiguo Testamento y del contexto del Antiguo Testamento. Cada estilo literario en el cual fueron escritos los libros debe ser analizado en ese contexto literario. En el Antiguo Testamento hay narrativa. Cuando tenemos una mirada cristotélica, lo que estamos diciendo de alguna manera no se pone en contraste con una mirada cristocéntrica, sino que es complementaria. Encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento sin lugar a dudas, y ahora vamos a ver cómo este pasaje tiene relación con esto. Pero es una mirada cristotélica, ¿por qué? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, no todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Entonces, hay pasajes del Antiguo Testamento que sí hacen una referencia directa a la persona de Cristo, una aplicación directa a la persona de Cristo, porque todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje del Antiguo Testamento, diríamos, apunta a Jesucristo, a la prosecución del plan y propósito de Dios que se consuma y se cumple en Jesucristo, en el Mesías prometido. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una mirada cristocéntrica, muchas veces lo que sucede es que hay personas que se acercan al libro del Cantar de los Cantares y ven a Cristo en la iglesia, y no es así. Hay personas que se acercan al Salmo 2 y empiezan a mirar ahí y confunden, aunque varios de los pasajes tienen un cumplimiento perfecto de Jesucristo, es la experiencia de David. Cuando miramos el Salmo 23, el Salmo 22, el Salmo 24, vemos a Cristo sin lugar a dudas. Hay pasajes que son enfáticos, que tienen un cumplimiento perfecto de Jesucristo, pero es la experiencia de David. Vamos a distorsionar la escritura, la narrativa, vamos a alegorizar, aunque muchas veces lo hacemos sin intención, la alegorización que realizamos llega a no distorsionar el texto bíblico, pero no tenemos el derecho para poder hacerlo. En el proceso interpretativo que cada uno de nosotros tenemos a la hora de acercarnos a la escritura, tenemos que saber que el mensaje que Dios dio, lo dio a un auditorio en particular, una cultura en particular, en un tiempo específico, y cuando nosotros leemos el texto debemos interpretar lo que Dios le quiso decir a esas personas en ese tiempo y en ese contexto. Luego nosotros tenemos que medir el ancho del puente a cruzar. ¿Cuál es la diferencia entre ese auditorio y nosotros? ¿Cuáles son las diferencias culturales entre ese auditorio y nosotros? Y ahí, luego después de considerar eso, ver las implicancias teológicas que todas estas verdades conllevaban para ese auditorio y para nosotros poder hacer una aplicación consistente con nuestra experiencia. Ese es el desafío de la iglesia. Es la contextualización latinoamericana. No hay casi teologías latinoamericanas. Solamente alguien incursionó en esta primera dinámica. Todas las aproximaciones teológicas que recibimos son
diríamos, importadas. Por eso hay tanto énfasis en un trabajo de enseñanza sistemática, de proyección de obra que se hizo cuando aquellos que nos evangelizaron, diríamos, de alguna manera, y sentaron los principios y nuestras bases, nos dejaron en una línea de transición y de proyección para la misión de la iglesia. Pero debemos, y estamos en un tiempo en el cual cada iglesia debe mirar cómo armonizar la verdad de Dios, no cambiando el mensaje, no distorsionando la verdad, sino contextualizándola al tiempo en el cual nosotros estamos. Esto no habla de cambiar la verdad de Dios, al contrario, sino de dar respuesta a las personas que se acercan a nosotros, que se acercan a la iglesia, que quieren ver a Jesús. Estamos hablando de lo que era contextualizar. Y fíjense, siempre el señor Pablo, vamos a ver que cuando ponen de relieve una expresión de retórica en cuanto a un desafío, a una acción imperativa, un deseo, siempre hay una base argumentativa que nos lleva a una posición teológica profunda. Estas expresiones que encontramos aquí de la epístola, del autor de la epístola a los Hebreos, vamos a ver que terminan con un gran desafío en forma imperativa. Dice el versículo 28, así que, conforme a todo lo que antes he mencionado, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con respeto y reverencia hay otras traducciones que también hacen a este versículo. Y el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese último versículo, en relación con lo que dice antes, esta demanda, esta consideración particular al servicio, a la gratitud que debemos expresar a aquellos que somos hijos de Dios, se basa en un pacto, el que antes menciona. Y fíjense, dice el versículo que hemos leído, el versículo 24, y dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, la cual habla mejor que la de Abel. Y este versículo es el que quiero que enfaticemos y consideremos. Es parte de la mención de ese nuevo pacto y sobre qué se establece ese nuevo pacto, sobre la sangre de Jesucristo. Vivimos en un tiempo en el cual hace muy poco muchas personas atravesaban, quiero ver si puedo transmitirles la idea de la esencia en esta noche, de lo que quiero transmitirles en forma específica. Muchas personas se acercaban a nosotros con temor. ¿Cómo nosotros podemos, desde la palabra de Dios, dar respuesta a ese temor? Algunos podrían hacerlo de diferentes maneras, a través de la consolación, pero la consolación no quita el temor. Entonces, la sólida respuesta de la palabra de Dios es la única que puede quitar el temor. Y ahí es donde la Biblia y la verdad de Dios juegan un rol central en esa contextualización. Es tratar de que la verdad de Dios se internalice y que la persona experimente un sentimiento diferente al que tiene como consecuencia de la apropiación directa de la verdad de Dios. Estos pasajes que están aquí nos tienen que movilizar a que manifestemos gratitud. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue el medio de redención. Esa sangre fue el precio que Él pagó por nosotros. Al considerar lo profundo de ese sacrificio, aquellos que somos hijos de Dios, no podemos menospreciar la sangre de Jesucristo. Una persona que no manifiesta gratitud a Dios, no manifiesta reverencia a Dios y servicio a Dios. Sabemos que el servicio no es aquel que nos posibilite ganar el cielo, esto está claro. Es la sangre de Jesucristo la que nos hizo entrar en el reino de los cielos. Pero el servicio y la gratitud es el resultado de que Él nos amó primero. Una persona que no manifiesta esta acción hacia el cielo es una persona que menosprecia la sangre de Jesucristo. Esto debe estar claro para aquellos que somos sus hijos. Debe estar claro para aquellos que pertenecen a la iglesia. Entonces,
cuando yo quiero animar a alguien al servicio, lo debo hacer sentado en la base de la obra de la cruz, en el alto precio que Jesucristo pagó por nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Toda la Biblia me habla de esto. Decíamos una mirada aristotélica, todo apunta a Jesucristo. Todo tiene esta prosecución en el propósito eterno y el cumplimiento perfecto en Jesucristo. No contradice una mirada cristocéntrica. ¿Me explico? Porque vamos a encontrar a Cristo donde lo debemos encontrar y no en lugares donde no lo debemos encontrar. Así que quiero que miremos esto en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo podemos ver que se cumple esta mirada y este patrón. Vamos a ir al libro de Génesis, al Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice: Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tenemos solamente este versículo y diríamos, bueno, ¿qué relación tiene este versículo con lo que hemos visto en la epístola a los Hebreos? Esa sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Es que cuando comenzamos en Génesis a tirar y hacer teología bíblica, es ir a la Biblia y ver ese rastro de esa sangre que es mencionada de Jesús superior a la de Abel, encontramos que hay un rastro de sangre a lo largo de toda la Biblia. Y este pasaje, aunque no menciona la sangre, porque hay pasajes donde vamos a encontrar la sangre en forma explícita, sacrificios, vamos a encontrar la aplicación de esa sangre con propósitos ceremoniales, vamos a encontrar la aplicación de esa sangre con el sentido, la restricción a esa sangre, vamos a encontrar en el libro Levítico, de Deuteronomio, en cada libro del Antiguo Testamento vamos a encontrar ese rastro de sangre. Aquí está en forma implícita, no se menciona. Y muchas veces esto es importante, la no mención genera énfasis, pero tiene que estar determinado por el contexto. ¿Cuál es el contexto? Hubo pecado y hubo un sacrificio. Un inocente por el culpable y hubo un sacrificio cruento. Pero aquí encontramos a la sangre con un aspecto esencial en la aplicación sobre el pecador. Entonces, miramos Génesis y es el relato, la narrativa bíblica, se cuenta acerca de la caída de nuestros primeros padres y cómo Dios obra, cómo es restringida la presencia de Dios. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia tiene un sentido, que es como el hombre pierde la presencia de Dios y cómo Dios obra para que esa presencia pueda ser recobrada. Algunos pueden mirar el Antiguo Testamento y dar distintos sentidos, pero toda la narrativa bíblica, toda la Biblia va en este sentido. La presencia de Dios es perdida y cómo Dios obra para que esa presencia sea recobrada. Todo va en este sentido. La obra de la cruz va en este sentido. Este sacrificio va en ese sentido. Por eso, ante la pérdida de la presencia de Dios hay consecuencias claras. El hombre dice que perdió la autoridad, perdió la dignidad, perdió el gozo, y cómo Dios obra para que esa presencia vuelva a estar en aquel hombre que creó a su imagen y semejanza. Pero el primer concepto que encontramos aquí asociado a la sangre, que no está en el texto explícitamente, sino que está implícita por el sacrificio, es el de sustitución. ¿Por qué la sangre de Jesús es superior y habla mejor que la de Abel? Porque implica la sustitución. Es Cristo ocupando nuestro lugar en la cruz. Es ese animal que fue sacrificado para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer en el huerto del Edén. Inocentes por pecadores. En segundo lugar, encontramos y seguimos ese rastro de sangre. Y vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 2. Dice: y conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si miramos aquí encontramos otro relato bíblico. Encontramos también otro sacrificio. Un sacrificio para poder presentar una ofrenda. Y encontramos algo muy particular. Encontramos el segundo concepto que tiene que ver con la justificación. Dios acepta la ofrenda de uno por sobre el otro. Todavía no estaba establecida la manera en la cual debía Dios recibir. Vemos cómo más adelante Dios establece. Dios mismo establece las pautas de cómo el hombre debe aproximarse a Dios, cómo deben ser los sacrificios, cuáles deben ser los sacrificios, cuál es el propósito de los sacrificios. Aquí todavía no estaba que Dios había establecido a través de ese primer sacrificio, ese rastro de sangre comenzaba a mencionarse. Marca un sentido, nos habla de justificación. Dos hermanos, mismos padres, misma instrucción, pero un camino hacia Dios diferente. No podemos acercarnos y aproximarnos a Dios de la manera en la cual a nosotros nos parece. Pero seguimos adelante y vamos a Génesis 4, versículo 20. Perdón. Génesis 8, versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Aquí encontramos también una adoración espontánea. Vemos a Noé. Este tercer ejemplo que encontramos con referencia a la sangre, a un sacrificio, lo encontramos con Noé, también en forma espontánea. Entonces vemos en primer lugar sustitución, justificación, en tercer lugar propiciación. Noé y esta acción nos muestra que no hay propiciación sin sangre, no hay sustitución sin sangre, no hay justificación sin sangre. Todo este trazo nos va llevando en esta dinámica. ¿Para qué? Para mostrar que la sangre de Jesucristo, al aplicarse sobre el pecador, tiene la significación de todos estos principios que encontramos en el Antiguo Testamento. Toda esta mención, todos estos sacrificios apuntan a Jesucristo. Génesis 22. Todos conocemos estos versículos, dice Génesis 22, versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y aquí encontramos un cuarto aspecto. Posiblemente aquí todos ubican el concepto como la sustitución. Pero fíjense, es el concepto de la expiación. Es la sangre expiatoria. Hay un concepto en el Antiguo Testamento que está asociado a la palabra kafar, que significa cubrir. Expiación viene de esto, la sangre que cubre el pecado. Hay sustitución porque luego encontramos un animal que suple, pero la sangre, el derramamiento de sangre, en este caso en particular, hace esta mención específica a la expiación. Es el holocausto, esa mención a ese sacrificio que iba a estar identificado y asociado al pecado. Luego, cuando Dios lo revelara para que el pueblo pueda de alguna manera permitir que la presencia de Dios se mantenga en medio del pueblo. Recuerdan, el objeto de los sacrificios era que la presencia de Dios quede en el pueblo, dentro del tabernáculo. Luego vamos a ver cuando seguimos la narrativa bíblica que la presencia de Dios salió del tabernáculo. Luego pasó al templo y luego fue a la puerta del templo y luego
Dios y su presencia se fueron. Este concepto de cómo Dios va obrando, cómo vamos viendo a través de la narrativa la presencia de Dios, cómo se pierde la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios debe ser alcanzada por el hombre, aunque nunca llega a alcanzarse ese objetivo, sino solamente puede ser alcanzado a través de la obra de Jesucristo. Una sangre que alcanza a satisfacer la demanda de Dios. Dice el Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El concepto de la sangre y ese trazo del Antiguo Testamento nos lleva a una comprensión profunda de la gran responsabilidad que tenemos. Un creyente, al considerar la profundidad y el alcance del pacto, de ese nuevo pacto, que fue ratificado, fue sellado, fue asegurado con esa sangre, debemos sentir y manifestar esa gratitud hacia el cielo. ¿Cómo? En respuesta a esa sangre debemos servir con temor y reverencia. Bueno, no sé el tiempo, pero la idea era que podamos considerar esto en forma breve, este gran desafío de poder en forma gráfica ir a las Escrituras para dar respuesta a una necesidad práctica y puntual de nuestros tiempos. Debemos contextualizar la Escritura a la necesidad de las personas. Aquellos que somos hijos de Dios tenemos una responsabilidad, servir a Dios y mostrar gratitud hacia la persona de Dios. Esto está basado en la comprensión del profundo sacrificio de Jesucristo, la valoración de la sangre que Él derramó en la cruz y ese nuevo pacto el cual da sustento y entidad a nuestro sacerdocio. Somos santos, separados para Dios, para poder servir y oficiar como sacerdotes, cada uno delante de Dios, una relación personal, individual, y esa relación debe ser creciente y debe manifestarse también hacia otros en el entorno y el lugar donde el Señor nos ha puesto. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a que cada vez que vayamos a las Escrituras y tengamos oportunidad, poder mirarla de esta manera, para que realmente pueda ser esa enseñanza significativa, que nos atraviese y nos desafíe a vivir como Dios desea que vivamos. Que Dios bendiga su palabra.